Ya está en el piso con nosotros Martín Calos, que es economista, es socio fundador y además el director de Épica Consultores, es oyente de este programa, es amigo y tiene una particularidad además que es hincha de Platense. Todo eso sé de Martín Calos. ¿Qué haces, Martín? Bien, gracias por la invitación. Perdón estos minutos tarde. No pasa nada. Tránsito. Te quiero trasladar la misma pregunta con la que abrí con Lu, que no sé si llegaste a escuchar. No llegaste a escuchar. Te lo voy a resumir muy simple. Decíamos, un programa del gobierno basado en una banca cambiaria y a partir de ahí generar cierta estabilidad, romper con cierta distorsión de precios, generar confianza, eso que permita rolear la deuda, no tener la espada de Damocles de la deuda sobre la cabeza, generar un clima de negocios que favorezca la llegada de inversiones y de esa manera que todo esto funcione. La pregunta que le hice a Lu es si ese plan ya fracasó. No. De hecho, a ver, te diría que es un poquito más complejo, porque el programa no solo no fracasó, en sus términos el programa está siendo exitoso. Lo que tenemos que discutir es qué programa queremos de país, porque probablemente no querramos muchos y muchas de nosotros, pero Milei lo que vino a hacer lo está haciendo y lo está haciendo a su manera bien, ¿sí? Está haciendo un plan de estabilización parcial, o sea, fíjense que no logra terminar de bajar la inflación, le cuesta un montón, pero la bajó un poco, logra cumplir con esa promesa al electorado y mientras tanto, lo que dijo que venía a hacer, que era destruir al Estado desde adentro, calmar los mercados financieros, lo financiero, lo cambiario y lo fiscal es el núcleo de la política económica de Milei. Lo que nos queda fuera de eso es lo que nos preocupa a muchos, que es la actividad productiva, los salarios, los ingresos de las familias, la distribución del ingreso, el futuro de la pobreza, que bajó, pero hay un montón de cuestiones ahí y no va a poder bajar sustancialmente. Y lo que queremos es que baje en serio alguna vez y no como los últimos 25 años que no logró bajar. Bueno, ahí es donde tenemos que discutir. Podríamos hacer Irlanda también. Vamos a hacer Irlanda, no importa en cuántos años. El punto es, no discutamos si es exitoso en los términos de Milei, discutamos qué país queremos y ahí vamos a encontrarnos un montón de temas de los que Milei no habla y que sería interesante meter en un modelo de país. ¿Ejemplo? Lo productivo. Fíjate esta promesa de Caputo, ¿no? Vamos a los mejores 18 meses de las últimas 2 décadas. Sí. En términos, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Cuando dice la economía va a eso, ¿de qué está hablando? Porque si está hablando de lo productivo, significaría un crecimiento importante, ¿sí? De los sectores que están alicaídos, que están en mesetas muy fuleras, ¿no? La industria, la construcción, el comercio. Sí. Y estamos lejos de eso. Es más, estamos lejísimos. Van a pasar 18 meses. Encima son 18 meses que te llevan a octubre de 2027, a las elecciones. Con lo cual hasta te discutiría si lo cambiario no va a tener algún cimbronazo. Y en ese marco te dice, vamos a los mejores 18 meses. Si está pensando en actividad productiva, tendría que crecer 12%. No está la economía. Los mejores 18 meses de la economía argentina, la economía creció 12%, ¿sí? Que fue hasta 2011, 2010-2011. Bueno, ¿va a pasar eso? No. Si estamos hablando de este año un 3,5% de crecimiento. Llegar a 12 en 18 meses es imposible. Ahora entonces no estamos hablando de eso. En la discusión de esos modelos de país, y te traslado a esto, Lu, la Argentina industrial, fíjense que en la Argentina nosotros tenemos como o por lo menos yo lo tengo y siento que determinado sector lo tenemos como un amor a esa idea de que la Argentina tiene fábricas y que produce y que es uno de los 10, 12, 15 países del mundo que fabrica autos. La pregunta es tiempo pasado eso, digamos, una fantasía? ¿Es como una Argentina vintage? O tal vez la pregunta sea, ¿existe una Argentina sin industria que produzca otras cosas y genere desde otro lugar? Mira, yo pertenezco a un colectivo que se llama Futuros Mejores, que venimos un poco pensando ese programa alternativo para la Argentina. La semana pasada hicimos un evento grande, venimos haciendo un proceso con muchos espacios también, con Martín y otros economistas de distintas corrientes, con la idea de pensar este programa alternativo que arranca primero mirando en qué está el mundo, para dónde va el mundo, después cómo se puede insertar la Argentina y después cuál es la macro ordenada, que no hay que abandonar tampoco esas variables, y estable según esta perspectiva, ¿no? Haciendo un poco como una actualización, porque las banderas son las mismas. Uno quiere que haya trabajo, que haya distribución, que haya industria, pero actualiza cosas. Por ejemplo, hoy es una bandera muy importante de cualquier proyecto de justicia social pararse encima de la tecnología inteligentemente, ¿no? Que antes quizás no estaba tan claro cómo era eso. Y en ese mundo industrial hay sectores que crecen, otros que no, que se tecnifican más, se puede hacer una selección. Hay sectores que quizás vas a proteger por una cuestión de empleo, pero los proteges distinto porque aprendiste que no querés que se traslade esa protección a precios, ¿no? O sea, haces también aprendizaje de las gestiones previas en donde se trató ese modelo de desarrollo, ¿no? Pues yo creo que, de vuelta, la pincelada grande de acuerdo, pero en las cuestiones más de sintonía fina, yo creo que hay mucha gente que hoy sigue comprando este proyecto de Milei porque cree que
es la única alternativa. Entonces, es muy importante construir esa alternativa, hacerlo de cara a la sociedad, discutir ideas y no nombres, y construir un nuevo sentido común de otra economía posible. Que no estoy diciendo nada ni muy hippie, ni muy comunista, es lo que están haciendo los países que lideran el mundo, ¿no? Y pensar a la Argentina en el verdadero lugar donde está en el ranking, porque siempre Milei dice que somos los últimos de la tabla, y Argentina es la economía número 30 y el país número 48 en desarrollo humano de casi 200 países. Estamos al principio de la tabla. Y todo lo que queramos hacer tiene que ser para arriba, no para abajo. Siguiendo lo que dice Martín, el modelo de ellos es para abajo, ¿no? Y es un modelo que en Argentina no cierra, porque nosotros no vamos a crecer por tener costo laboral barato. Digamos, nunca le pasó a Argentina eso. Crece porque hay un mercado de consumo y las inversiones vienen a eso en general. Vienen a buscar esa clase media. Mirarnos desde donde verdaderamente estamos y de ahí pensar ese programa alternativo, aprendiendo del pasado e incorporando esos cambios que el gobierno de Milei no lo va a hacer. Renunció explícitamente a esa función en un decreto hace 2 semanas, a la función de planificar. En un mundo donde se están acabando los recursos, entonces todos se ponen a planificar, porque tienen que decir, bueno, ¿en cuántos años cómo funciono con esto si no va a haber tanta energía, tanta agua? Bueno, Argentina renunció a la función de planificar o programar la economía. Es como yo con mi vida, que renuncio a planificar. Y me surge con esa pregunta también, que se lo traslado a los dos, pensando en si nuestro país tiene recursos para pensar determinado modelo, y también la discusión entre lo que uno quiere y lo posible dentro de la capacidad, y también, Lu, en tu caso, que formaste parte de la gestión pública, ¿qué pensar para adelante, ¿no? Porque uno tiene una mirada bastante fatalista cuando ve hoy el resultado de lo que va a quedar de Milei, incluso con que se profundice este camino. ¿Cuál es esa tensión entre lo posible y lo que realmente y los recursos que hay para poder implementar un modelo que pueda tener crecimiento, inversión en producción y demás? Para mí, el margen de lo posible lo mueven las mayorías. O sea, cuando vos empezás a convencer a un montón de gente de que esto es posible, y también te valés de a veces experiencia internacional, ¿no? ¿Qué hicieron otros países, no? Vos me preguntaste hace un rato lo de Holanda. En Holanda, el 85% de la vivienda la construyó el Estado. En Argentina, si querés resolver la pobreza estructural, tenés que hacer mucha más política de vivienda y considerarlo una política antipobreza. ¿Es posible? Sí. Lo hicieron los países que hoy te están diciendo que abandones el Estado, ¿no? Me parece que hay que ser un poco más estrategas y más pillos en eso. Entonces, pero para imaginarlo, alguien también te lo tiene que contar, que proponer. Y me parece que hace mucho y yo creo que acá en esta radio una vez por día se dice que falta ese programa, falta ese contenido alternativo. Bueno, vamos a empezar a discutir eso, porque se tiene que volver un sentido común. Martín. Sí, y también entender que esto tiene que ser parte de una política. No se puede hacer en abstracto. Nosotros, por ejemplo, en el Grupo Paternal, que es el espacio que Lu mencionaba, que hemos trabajado muchas cosas con futuros mejores, tenemos muchos puntos de acuerdo, y debatimos continuamente, venimos trabajando hace mucho que haya realmente una base técnica, una base de propuestas que, partiendo de lo que tenemos, entendiendo bien ese diagnóstico de que Argentina no es ni un país que no tiene nada. Vos decías, es uno de los 12 países que produce, ¿no?, autos. Sí, 12 o 15 creo que son. Sí, pero también hay una docena de países que tienen tecnología satelital propia, una docena de países que tienen tecnología nuclear propia, y eso es Argentina está ahí. Estamos en el G20, no es casualidad. Tenemos cosas que ni nos damos cuenta que son valiosas, como bases científicas permanentes en la Antártida, ¿sí? Hay un montón de cosas. La capacidad argentina es enorme y la conocemos. Creo que por eso, además, la frustración de estas décadas de tanta crisis, tanto ir para atrás todo el tiempo, mientras el resto del mundo parece progresar. Bueno, el resto del mundo progresa porque planifica y porque usa sus recursos inteligentemente, estratégicamente. ¿Qué significa eso? Bueno, así como el Ministerio de Economía renunció a planificar, como decía Lu recién, no estás planificando ni siquiera qué haces con la minería. Podemos dar los debates de cómo la usás y el debate ambiental, que es importantísimo, pero vos hoy lo que estás haciendo es dejando que el privado decida qué hace con los recursos minerales de Argentina, ¿sí? Y en acuerdo con cada provincia. ¿Por qué no hay una estrategia para eso? ¿Sí? Que es lo que el mundo, hoy mira el mundo, los minerales raros. Hay minerales raros en Argentina. Se pregunta por el cobre, por el litio. Todo eso lo tenemos. Si lo vamos a usar, usémoslo inteligentemente. Y como eso, cualquier otra cosa. Bueno, necesitas arrancar de lo que tenés, que es un montón. Tenemos un montón de cosas que deberíamos aprovechar y nunca lo hicimos cabalmente. Y a partir de ahí, tener una visión de país y construir. Y vos decías, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, paso a paso. Lo que siempre nos faltó, de alguna manera, es dirimir como sociedad, en mayorías, a qué país queremos llegar. Un país que tenga producción, que tenga industria, que tenga servicios, que le brinden valor agregado a esa industria. Por eso es importantísimo en el mundo de hoy, y hay que decirlo, que arme una cadena, que se inserte inteligentemente en los eslabones donde podemos insertarnos de las cadenas globales de valor. ¿Sí? Todo esto que digo
tiene un montón de estudio atrás, de un montón de gente en todo el mundo que habla de estas cosas, ¿no? Bueno, aprovechémoslo y entonces planifiquemos con el sector privado, pero con el sector público en un lugar central, qué es lo que hay que hacer, el paso a paso para llegar. No se hizo nunca esto. Esto corre por mi cuenta, son 2 personas jóvenes que están preparadas y que están pensando en eso hacia adelante. Imaginemos una foto que para mí hoy es lejana, pero que efectivamente este gobierno fracasa en lo económico y la voluntad popular decide que este plan económico, este programa económico llegue a su fin. Y entonces, opta por una vía distinta. Eso, lo primero que hay que hacer si uno consigue esto que decías vos, Lu, recién, tener apoyo de las mayorías, decís, y todavía no sabemos bien, diciembre de 2017, cuál va a ser el diagnóstico del paciente. Me gusta mucho, me siento economista cuando uso términos médicos para hablar de la economía. Tira metáforas, vos tira metáforas. Sí, es como lo único que aprendí yo de estas cagadas metáforas. ¿Qué es lo urgente para llegar a ese camino? Porque uno la foto después, como el paisaje de lo que queremos, de lo ideal, más o menos está, bueno, pero ¿cómo es el caminito con la herencia que va a haber? Arranco, pero perdón. Una urgencia es entender que no hay que desarmar lo poco que Milei ha hecho que nos sirve, ¿sí? Alguna estabilización, la estabilización parcial que llegó, digo, no tenés que desarmar y decir, oh, ahora voy a salir a tener déficit fiscal. Aprendamos de los errores de por qué Milei viene con una propuesta bastante básica y parece mejor que lo anterior. Porque lo anterior había tenido problemas. ¿Solo por inflación o...? No, también porque el esquema cambiario, que estuvo bien manejado en general, hubo una salida parcial del cepo que no generó grandes líos, ¿sí? No es que esté exento de problemas, justamente porque le falta una pata productiva, una pata de ingresos de los hogares, porque no tiene planificación, pero sumemos eso a tener en claro que las cuentas fiscales, el esquema monetario cambiario tiene que estar ordenado. No lo desordenemos, hagámoslo mejor. Ahora, recomponer capacidades estatales es urgente, porque estamos perdiendo la mejor gente que laburaba en el Estado, se está yendo porque no le pagas un mango y porque encima la basureás en el lugar de trabajo, ¿no? Recursos humanos. Primero, sí, pero pensar también estratégicamente las instituciones del Estado, ¿sí? Esto también no es una cuestión de, bueno, tengo una persona capaz en un lugar, tengo que pensar la institución, el sistema científico-tecnológico, el sistema de vinculación con las empresas, ¿sí? Todo eso, el sistema educativo, ¿sí? El sistema de salud, son cosas que no están pensadas. Hoy se están desarmando sin planificación y antes funcionaban sin planificación, sin pensar hacia dónde las queremos llevar, cómo mejorarlas. Y al mismo tiempo que mejoramos las capacidades estatales, lo cual también va a significar en algún momento pensar, bueno, ¿cómo hacemos para recomponer también condiciones de producción y de trabajo y de vida? Porque necesitamos que haya más ingresos en las familias y no es solo, bueno, aumento de las jubilaciones, que también, porque no podemos tener jubilaciones por debajo de la línea de pobreza. Pensar cómo vamos a financiar todo eso, ¿sí? Porque existe. Hoy hay un montón de lugares que el Estado, que el gobierno libertario ni siquiera quiere tocar. Por ejemplo, los gastos tributarios, los subsidios que hay hoy en regímenes que son, en algunos casos, de lo más discutibles. Está siempre, como ejemplo, el tema de que los jueces no pagan ganancias. Los jueces que ingresan ahora estos últimos años sí, pero te queda la mayoría de los jueces que siguen sin pagar ganancias. Y regímenes de promoción específicas que hay que discutir. ¿A quién le das los subsidios? ¿A grandes empresas que ya se desarrollaron? ¿O querés seguir generando nuevas startups que puedan mejorar el ecosistema emprendedor y empresario? Bueno, a empezar por ahí y discutir entonces, y una más, la obra pública. El gasto en infraestructura, pero porque no hay que pensarlo todo el tiempo como un gasto, es inversión. Claro. Las empresas en Argentina no pueden llevar sus mercancías al puerto porque la ruta es un desastre y hoy les cobran más los seguros para llevar la mercancía hasta el puerto porque se puede romper el camión en el camino. O los puertos mismos, no podemos depender de un privado para hacer un puerto. Lu, esa primera administración de la botonera urgente. Mira, el otro día que estábamos juntamente con estos 27 espacios que de hecho te diría que está representado en los distintos sectores, incluso que en algún lugar pueden estar en interna, ahí sobrevuela porque estamos... Hay un lugar donde no hay interna, gente, atención, lo hemos encontrado. Que, claro, todo el mundo imagina un escenario de crisis, pues existe, digamos, la posibilidad de gestionar, y donde tenés que priorizar, donde está desarmado el Estado, donde tenés que darte una estrategia con la deuda, seguramente una estrategia con el FMI y otra con el resto de la deuda, y donde para adelante te plantees, no abandones la cuestión de la estabilidad, pero sí darle otro contenido, que es una verdadera estabilidad para Argentina, estar acumulando reservas y
hacerle un corto plazo menos complicado a la gente, porque si le está demasiado complicado la diaria, me parece que ese tiene que ser como un horizonte. Está bien, te propongo un horizonte de largo plazo que está bueno porque variamos la estructura productiva, porque vas a tener trabajo, pero en el corto tampoco te la complico demasiado. Que eso me parece que vale la pena como subrayarlo. Y pensar también que en todo caso si te tenés que endeudar para adelante, porque los países están endeudados en el mundo. Lo que no queremos ser es la estrella del FMI, que hoy somos, ¿no? Que somos el principal deudor. Bueno, si te endeudas es para ampliar tu estructura productiva, para hacer obras, para hacer algo que después te haga ser menos dependiente, que es lo que no pasó hasta ahora. Y después, obviamente, pensar esa estructura tributaria progresiva. Nosotros en Futuros Mejores hicimos el cálculo, que si recuperaras... Impuestos, ¿no? Es eso. Al menos 1/3 de los gastos tributarios, ni siquiera te estoy diciendo nuevos impuestos, o sea, perdones que hiciste hasta ahora, con eso podrías financiar una suba de un 20% de las jubilaciones para todos los jubilados de la mínima. Así ¿Cómo que es eso, Lu? recursos De nuevo. hay. Si vos recuperaras 1/3 de los impuestos que perdonaste a regímenes, a sectores, los jueces, etcétera, podrías pagarle un 20% más en jubilaciones a todos los jubilados de la mínima de Argentina. O más que duplicar la obra pública. Exacto. Y yo los invito a hacer cada vez más estas cuentas así cruzadas, porque ese es el mundo que viene, un Estado que va a cruzar recursos para distribuir más que antes todavía, porque si antes el eso mercado de responde trabajo la pregunta de dónde cuando vos decís quiero subir jubilación, yo qué sé, bueno, ¿de dónde sale la guita? Bueno, empecemos por los gastos tributarios y pensar en serio una reforma tributaria que simplifique el sistema actual, que es un engorro, pero además que recaude mejor de quién tiene que recaudar. Y en ese mismo sentido sumo una cosa más que también es urgente, recuperar la ética en el ejercicio de la función pública, algo que está absolutamente desprestigiado, ¿no? El funcionario es un tipo que seguramente algún negocio tiene, basta de eso. Tenemos que pensar realmente que las acciones de gobierno sean éticas y transparentes y que haya una acción judicial. Hay que también avanzar en que la justicia pueda ser más expeditiva, más rápida, sí, para resolver los casos de corrupción, todos los casos, pero los casos de corrupción. Y para colaborar a lo que decía antes Martín sobre el Estado, me parece que es importante recuperar también una visión de eficiencia del Estado, pero de verdadera, de largo plazo, porque hoy Milei logra esos resultados fiscales, pero con cosas que le van a servir carísimo a la Argentina, como por ejemplo de financiar ciencia, que después te va a hacer ser más dependiente. Entonces, habitemos también ese campo, definamos la eficiencia del Estado, hagamos una agenda alternativa, porque si no está la agenda a la derecha, ¿y cuál es la del progresismo con el empleo público? Hay muchísima vocación pública, probablemente mucha gente que nos está escuchando que sigue en el Estado en este momento trabajando, ganando la mitad en términos reales de lo que ganaba hace 10 años. Me parece que, y con capacidades mal aprovechadas en este momento. Me parece que se necesita mucho más Estado para adelante porque no se va a resolver. Mira, hay 13 millones de pobres en la Argentina en este momento, si le creemos al INDEC de Milei, de los cuales 7.500.000 son personas en edad de trabajar. De todos esos, solo 500.000 están desempleados. Todo el resto trabaja y es pobre. Y trabaja en promedio más horas que una persona no pobre, 2 horas más por semana. Así que no es una cuestión de esfuerzo a la Argentina, ni que se haya perdido la cultura del trabajo, nada de esos discursos. Démosle lugar a la política concreta que se acerca a ver qué de verdad necesita la gente. Creo que lo mismo pasa en política laboral. No es una gran reforma, sino mirar los sectores y qué se necesita. Y obviamente la condición necesaria para poder avanzar en todo eso es que exista un modelo productivo andando que genere puesto de trabajo. Si no, todo lo demás va a caer en saco roto. ¿Te quedó algo? Sí, y pensaba en este escenario que rol le atribuyen al empresariado. Por un lado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué identidad tiene? Y por otro lado, el rol que tienen ellos, pero también el vínculo con la política según la ideología y cómo eso a veces puede frenar o a veces puede permitir que se avance en cierta línea. ¿Qué ven en eso? Ahí, mira, yo tengo mi experiencia como consultor, ¿no? Que trabajo con empresas, con cámaras. Y hay de todo. Hay realmente de todo, como en toda la sociedad. Pero tenés un montón de empresarios y de mandos medios de empresas también que entienden perfectamente cómo es lo de tener una visión y una visión de la empresa enmarcada en una visión de país. Generalmente lo que le falta es esa visión de país. No se la da a nadie, ¿no? No hay una coordinación con el sector público, con los gobiernos, con la política que pueda encauzar eso. Y hay gente que en general, muchas veces encontrás gente que te está dispuesta a apostar. Conozco casos, pero realmente que decís, ¿cómo esto no funciona? Bueno, porque el empresario le pone toda la onda, invierte o piensa en invertir y no encuentra las condiciones en el contexto macroeconómico, en que por ahí le piden una coima acá y allá, en que, ¿entendés? Hay un montón de cosas que hay que corregir. No es solo la macro, pero también es la macro, crucialmente. Bueno,
aprovechar el entramado productivo que Argentina tiene también es aprovechar las capacidades empresariales que Argentina ya tiene. Y no es casual que tengamos unicornios y casos de empresas exitosas que se han transnacionalizado y venden en todo el mundo. Bueno, esos casos son los que pudieron ir por encima de los problemas que Argentina les ha metido, que es mucho de lo que decíamos recién, ¿no? La logística, la falta de financiamiento en el sector financiero, que es chiquitísimo el sector financiero argentino. El tema impositivo, la complejidad impositiva, sobre todo el tiempo que gastan en cumplir trámites tributarios, y la macro desordenada, donde no sabes cuánto va a estar el dólar nunca dentro de un par de años. Ojalá volvamos a un país que pueda decir, bueno, el dólar va a estar más o menos así, vamos a ir por allá, la ruta va a estar, el sistema de telecomunicaciones va a estar, y ese empresario entonces puede tomar decisiones a largo plazo. Y yo creo que con eso, coordinado, la expectativa esa con el sector privado desde un gobierno, tenemos muchísimo para crecer. Lu, te hago la última, necesitamos que no pierdas un vuelo, sobre todo. Igual estoy bien, ya viene la hora. Sí. No, la última, por lo menos de mi parte, es... ¿Existe esa Argentina o es posible esa Argentina en la que todas las personas que quieren, necesitan trabajar, tengan trabajo y que con los salarios que le paguen por esos trabajos se pueda tener una vida medianamente normal? ¿O es un escenario distópico ya? Yo creo que puede existir. Primero, algo del empresariado. Yo creo que para no quedarnos en un lugar cómodo hay que tratar de evitar siempre el discurso de el empresario argentino es peor que otros. Aunque existe un ranking que te pueda decir algo, no nos sirve. Ahora, nosotros tenemos que pensar cosas sistémicas y muchas veces sí va a haber diferencia entre lo que piensa el empresario y lo que piensa el Estado, porque al Estado le toca mirar a largo plazo y el sistema de indicadores económicos no te ayuda a mirar eso. Así que el empresariado a veces te pide algo que después, como decía Diamant, es un tiro en el pie. Y tu pregunta era si alguna vez vamos... No, o sea, sí creo que... es posible, si es que la Argentina genera la suficiente, si tiene la cantidad de recursos y genera la cantidad de riqueza necesaria para que todas las personas que lo habitamos vivamos bien, básicamente. Que genera la riqueza necesaria, no tengo duda. Ahora, si todo se va a resolver vía el salario, creo que se pueden hacer muchas más cosas que hoy Milei no está haciendo. Imagínate que Milei abandonó la política de salario mínimo vital y móvil que tracciona el resto de la economía. Eso está... completamente caído, tenés un montón de cosas más puedes hacer para recuperar la distribución del ingreso entre trabajadores y empresas, pero aún con ese mundo siempre vas a tener que hacer política social e inversión pública para que se distribuya mejor, porque vas a tener gente, por ejemplo, dedicada a la economía del cuidado familiar, vas a tener trabajadores en ese sector, vas a tener gente que vas a tener que ayudar porque trabaja y es pobre al mismo tiempo, ¿no? Y creo que por ahí está la llave para adelante, y también la diferencia es que ese Estado del futuro tiene más tecnología que antes, porque la economía está mucho más digitalizada que antes, y esa es una oportunidad para formalizar mucho más, para ver cómo se mueve esa economía chiquitita que antes estaba haciendo todo el efectivo y el Estado no podía encontrar. Si tiene la voluntad, la puede encontrar hoy en día y la puede acompañar, ¿no? No aparecer de un día para el otro con un impuestazo, sino acompañar. Claro, o sea, si hay voluntad política de usar la tecnología a favor de muchas cosas, de que no haya corrupción, pero también de mayor transparencia, de seguir mejor los procedimientos, pero también de acompañar a la economía, hoy se puede, ¿no? Tenés que tener la voluntad de plantarte con el sector privado, de auditar los algoritmos de las plataformas para dar mejores condiciones a los trabajadores. Hay muchas medidas, pero me parece que no existe ese mundo, y yo lo discuto incluso con economistas quizás del palo, que piensan que va a existir ese mundo en el cual todo se va a resolver en ese mundo industrial, y yo te voy a decir que ese mundo nunca existió del todo. Siempre estuvimos, no sé, hoy en este momento en Argentina hay 2,5 millones de amas de casa que están cuidando. ¿Cómo las vas a jubilar? No es que Argentina hizo una cosa loca por ir a jubilar a las amas de casa, lo hace Alemania. O sea, siempre vas a tener que hacer como una distribución entre lo formal y lo informal, el mundo que trabaja y el mundo que cuida. Eso para adelante hay que salir un poco de esas cuentas viejas que hacíamos y cruzar ingresos, porque de eso se trata un futuro donde está cambiando el trabajo y la familia. Entonces, todo lo demás se va a reconfigurar. Por ahí un poco, y ahí sí cerramos, te traslado la misma pregunta, Martín, que esto, viste, que uno va viendo que el piso de pobreza, o sea, que va pasando, entonces estamos siempre con la fantasía de, bueno, vamos a volver a vivir con un sueldo, vamos a tener un trabajo que nos alcance, vamos a tener un sistema de salud que contenga todo, vamos, y vos lo que ves mientras vivís como con esa zanahoria, es que el piso de pobreza estructural, gestión a gestión, gobierno a gobierno, casi que independientemente del color de gobierno, como va subiendo. Entonces decís, che, o sea, entre mi fantasía y lo que veo en la realidad, me da la sensación de que estoy, en lugar de acercándome a eso, siento que me estoy alejando.
Es que por eso es importante dejar de prometer, que es lo que nos ha hecho la política todo este tiempo, ¿no? Estas décadas, prometer cosas que son, lo más fácil que tengo para solucionar es la inflación. Voy a pagar las jubilaciones con la plata de las LELIC. Digo, basta de promesas que no se pueden cumplir. Empecemos a pensar, por eso es importante lo que charlamos recién de los diagnósticos de dónde estamos y qué se puede hacer con lo que tenemos hoy. Y la mirada de dónde queremos llegar. Ese paso a paso se construye. Y lo que hay que prometer hoy es la forma de construir eso. Sí, que tiene que ser, como decíamos, con ética, con transparencia, con participación, con una mirada política clara. Bueno, el mundo al que queremos llegar existe, porque de hecho fíjate que en estos 50 años que Argentina ha involucionado en términos relativos al resto del mundo, no hemos perdido un montón de capacidades, las tenemos. El resto del mundo avanzó en innovación, en productividad, en tecnología, cosas en las que nos atrasamos. ¿Sí? Esa es la gran picardía de estas 2 décadas perdidas en las que está Argentina en términos de crecimiento, de desarrollo, de innovación, de destrucción de capacidades. Bueno, retomemos de donde estamos, que como bien decía Lu, no estamos mal, no estamos al fondo de la lista. Estamos en una mitad de tabla superior, ¿sí? En un cuarto de tabla. Bueno, es un buen lugar para arrancar. Cualquier otro país nos envidiaría ese lugar para arrancar hoy y recomponer y pensarnos, bueno, cómo seguimos subiendo en cualquier tabla en la que nos querramos ver. Desarrollo humano, lo que quieran, productividad. Bueno, avancemos, pero para eso hay que tener de vuelta en claro a dónde vamos, cómo llegamos, de dónde partimos. Eso es lo que en eso estamos trabajando, ¿sí? Para no prometer cosas al divino botón, sino empezar a pensar cómo construimos juntos ese futuro. Está para que lo hagamos. Lucía Sirve y Martín Calos, gente amiga, gente querida, gente que estudió para que no lo tenga que hacer uno, que eso es muy importante. Sigan trabajando pensando en el futuro. Se los agradezco y también les agradezco a los dos que hayan venido. Un placer. A ustedes. Gracias.